David. We were here for prayer meeting Wednesday night. Estuvimos aquí el miércoles para el culto de oración el miércoles. And I noticed when anyone said something intelligent and correct, that Brother David would say, "In my office, I have a surprise for you." Y me di cuenta que a través del estudio, cuando alguien decía algo que tenía sentido o que era una buena respuesta, le decía, bueno, después del servicio tengo una sorpresa para usted, véame en mi oficina. So I'm wondering if I could go back to your office and have a surprise too. Y yo lo que quiero saber es que si yo también puedo tener una sorpresa en su oficina después del culto. Gracias, Señor, por salvación en mi alma. He said, thank the Lord for the salvation of my soul. I've exhausted all the Spanish that I know, Ya sé todo el español que conozco, and I will now preach in English. ya la predicaré en inglés. I did ask Brother David if he wanted me to speak in Spanish. Sí le pregunté al hermano David si quería que yo predicara en español. And he said, yes, give it a try. Él me dijo, sí, trata, si quieres. He said, well, you pray that God will give me the gift of tongues. Entonces yo le dije, bueno, tienes que orar a Dios que me dé el don de hablar en idiomas, en lenguas. And that hasn't happened yet. Eso todavía no ha sucedido. I would like you to turn your Bibles to Romans chapter 5, verse 1. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 1. Amén. 5:1. Romanos 5, versículo 1. See, title of our thoughts for today are more devotional and encouraging. El pensamiento en esta mañana o el tema son más en las líneas de alentar, de exhortar. And from these few verses, I would like to talk for a little while on the blessings of salvation. Y de estos dos versículos quisiera hablarles a ustedes acerca de la bendición de la salvación. Verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Therefore, having been justified by faith, go ahead. Justificados pues por la fe, We have peace with God through our Lord Jesus Christ, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, through whom also we have access by faith into this grace which we stand. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. And rejoice in hope of the glory of God. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. From these two verses, we see four blessings that are part of our salvation. De estas dos escrituras podemos ver 4 bendiciones que son parte de nuestra salvación. The first one is that we are justified by faith. La primera es que somos justificados por la fe. That is a powerful thought. Este es un pensamiento muy poderoso. And many times we don't really appreciate what it means to be justified by God. Y muchas veces no apreciamos en verdad lo que es el ser justificados por Dios. We thank God for forgiving our sins. Le damos gracias a Dios por haber perdonado nuestros pecados. But justification goes far beyond just the forgiveness of our sins. Pero la justificación va mucho más allá que simplemente perdonar nuestros pecados. When we are justified by God, Cuando somos justificados por Dios, He looks on our life and He says, your life is if you had never, ever sinned. Él mira nuestra vida y dice, es como si nunca hubieses pecado. Now we know what we've sinned. Ahora nosotros sí sabemos que hemos pecado. And many of us carry a burden of guilt for the sins that we have committed in the past. Y muchos de nosotros llevamos un sentido de culpabilidad por aquello que hicimos en nuestro pasado. We're reminded that I was a liar. Nos recordamos que una vez yo fui un mentiroso. I was a cheater. I was a dishonest person. Era un estafador, una persona no honesta, era engañadora. And we don't forgive our own selves. Y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. But God says, I not only forgive you, Pero Dios no solamente dice, but I don't remember those lies. no solamente te perdono, I don't remember that pero dishonesty. ya no me recuerdo de esa mentira, de ese engaño. And I see your life as a holy life. Y te veo como una vida que es una vida santa. That's how God sees us. Así es como Dios nos ve. And we praise God for Y le damos that. gracias a Dios por eso.
in Christ is a new creation. Praise Porque God. dice la Biblia que cualquier persona que está en Cristo es nueva criatura. Where once I was a sinner, now I'm saved. Cuando una vez fui pecador, ahora soy salvo. In modern Christianity, they talk about we're sinners saved by grace. En el cristianismo moderno se habla el cristiano salvo por gracia. And that's true. Y eso sí es verdad. But I'm more than a sinner saved by Pero yo grace. soy más que un pecador salvo por gracia. By the grace of God and the blood of Christ, I am now a holy person. Por la gracia de Dios y por la sangre de Dios, ahora soy una persona santa. Amen. I'm not bragging in myself, but what God has done for me, I am now not a sinner. Ya no tengo que preocuparme y me concentro en lo que Dios ha hecho por mí, sabiendo que ya no soy pecador. And if you've been saved, you can rejoice in that Y knowledge. si usted es salvo, usted también se Praise puede God, regocijar praise God. en ese conocimiento. That's the blessing of justification. Esa es la bendición de la justificación. And the second blessing we have La segunda bendición que tenemos is that we have peace with God. es de que tenemos paz para con Dios. When we were sinners, we were enemies of God. Cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Now we may not thought that we hated God, No es que no era en el sentido de que odiábamos a Dios, but we disregarded God. pero lo echábamos a un lado, no le hacíamos caso. We would do things that were against God. Hacíamos cosas en contra de Dios. We loved ourselves, we didn't love God. Nos amábamos a nosotros mismos, pero no amábamos a Dios. We were enemies of God. Éramos enemigos de Dios. In reality, our lives were working against the will of God. En realidad, nuestras vidas operaban en contra de la voluntad de Dios. And those things that we did separated us from God. Y aquellas cosas que nosotros hacíamos nos separaban de Dios. Now listen to this. Ahora escuche esto. Even though we were sinners, Aunque éramos pecadores, even though we were enemies of God, aunque éramos enemigos de Dios, God still loved us. Dios aún nos amó. Praise God. God so loved the world De tal manera amó Dios al mundo that He gave His only que begotten ha dado a Son, su Hijo unigénito that if you will believe in Him, para que todo aquel que en Él crea, usted, si you cree en will Él, have everlasting life. usted tendrá vida eterna. Thank God with salvation in our lives, Gracias a Dios que con la salvación en nuestras vidas there is no more sin in our lives. ya no hay más pecado en nuestras vidas. And we are no longer the enemy of Y God. ya no somos enemigos de Dios. And for that reason, we do the things that God tells us to Y por esa do. razón nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda hacer. Now, God has a general will for all people. Ahora Dios tiene una voluntad general para todos, todas las personas. And as Christians, we do those Y things. como cristianos nosotros hacemos esas cosas. But God has a will for your individual life. Pero Dios también tiene una voluntad específica para su vida como individuo. And God gives you grace to live out that will for your Y life. Dios le da a usted la gracia para vivir y desarrollar esa voluntad. So instead of being an enemy of God, Entonces, en vez de ser un enemigo de Dios, you are cooperating with God. usted está cooperando con Dios. You are doing God's will. Usted está haciendo la voluntad de Dios. And because of that, you have peace with God. Y por causa de eso usted tiene paz para con Dios. And because we have peace with God, we have peace with our own selves. Y por causa que tenemos paz para con Dios, tenemos paz en nosotros mismos. Biggest problem that people have in the world today is they don't have peace with themselves. El problema más grande que existe hoy en el mundo es que las personas no tienen paz en ellos mismos, con ellos mismos. They live for themselves. Viven para ellos, They disregard God. ellos echan a Dios a un lado, They think they're in control of their lives. ellos piensan que ellos están en control de sus vidas, But they don't have peace with themselves. pero no tienen paz para con ellos mismos. And really, the only way you can have peace with yourself is to be at peace with Y God. la única forma que usted pueda tener paz para con usted mismo es teniendo paz para con Dios. And the third blessing I see in what Paul said in these verses Y la tercera bendición que yo veo que Pablo menciona aquí en estas escrituras is that we have grace to stand. es que tenemos gracia para estar firmes. I like this one. Me gusta este.
Before God saved me, I was a very weak person. Antes que Dios me salvara, yo era una persona muy débil. In fact, in the early days of my Christian experience, I was a very weak person. Es más, en los primeros tiempos o años de mi vida cristiana como un nuevo convertido, yo era una persona muy débil. You know, I depended on my church and my Sunday school class for spiritual strength. Yo dependía de mi clase de escuela dominical y de la iglesia, de los hermanos, para recibir mi fuerza espiritual. I depended on my Christian friends Yo for their dependía encouragement. de mis amistades y mis amigos cristianos para que me alentaran a mí. Then God put me in the army. Y entonces Dios me puso en el ejército. Not that many Christians in the army. No hay muchos cristianos en el ejército. And God said you're going to stand on your own 2 Y feet. Dios me dijo, vas a tener que pararte firme sobre tus dos piernas, You tus have dos to pies. learn. You have to learn to live for me on your own. Vas a tener que aprender a solas a vivir para mí. It took about 3 years. Eso me tomó como aproximadamente 3 años. But God was true to me because He gave me grace to stand. Pero Dios fue fiel a mí porque me dio gracia para estar firme. And because God taught me how to stand, Y porque Dios me enseñó a cómo estar firme, there has been grace to stand through very difficult situations the rest of my life. ha habido gracia en el resto de mi vida para pararme en otras situaciones difíciles. Because we have been justified and we have peace with God, Y porque hemos sido justificados por gracia y por Dios, God's power in our life keeps us from sinning. el poder de Dios nos ayuda a no tener que pecar más. And I thank God we have grace to take us through all situations in life. Y le doy gracias a Dios que tenemos gracia para pasar cualquier situación en la vida. And that means the good situations in life. Y eso también implica las buenas situaciones en la vida. And it means the bad Y también situations. implica las situaciones malas en la vida. And the fourth blessing the apostle speaks of, Y la cuarta bendición del cual el apóstol Pablo nos habla, he says, because we have grace to stand, we rejoice in hope. es que porque esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza. We rejoice. Nos gloriamos. En inglés dice, nos regocijamos. Amen. Now, this does not mean that we feel happy all the time. Ahora, esto no implica que siempre estamos contentos y felices. It means that we are encouraged by the hope and confidence that God gives us. Significa que estamos alentados y confiados en esa esperanza que Dios nos ha dado. Now, our lives will have mountains and valleys. Ahora nuestras vidas van a tener montañas y van a tener valles. But wherever we are on the path of life, Pero no importa dónde estemos en la pauta o en el camino de la vida, hope says that we can always see the end. la esperanza nos dice que siempre podamos ver el fin. We know where we're going. Sabemos hacia dónde vamos. We know where this life ends up. Sabemos dónde esta vida terminará. We end up with God in heaven for eternity. Sabemos que terminaremos en el cielo con lo bueno por la eternidad. And we need to be reminded of that from time to Y time. de vez en cuando tenemos que ser recordados de eso. You know, there's days I feel good in my body, Hay días donde mi cuerpo se siente bien and days I don't feel so good in my y body. días donde yo no me siento tan bien en mi cuerpo. And I have to think, Y there's yo an tengo que end coming. pensar, One of these days I'll put this body hay down. un fin a todo esto y un día God will give me a new one. yo voy a descansar este cuerpo, me voy a deshacer del cuerpo porque Dios me va a dar otro nuevo cuerpo. That body won't ache. Ese cuerpo no tendrá dolores And there'll just be the presence of God and God's people. y estará en la presencia de Dios y con el pueblo de Dios. Amén. You know, life has not always worked out like I expected it to. Sabe que la vida no me ha salido como yo siempre esperé que me iba a salir. I lived for years working a job, being faithful in church, doing things, just feeling like it was going to go on that way all the time. Viví por años trabajando y
llenando mi función, mi lugar en la iglesia, pensando que mi vida siempre iba a tener ese transcurso, iba a seguir ese camino. And then something would happen and my life would take a turn in another Y direction. después algo sucedió en mi vida que causó que mi vida virara y tomara otra dirección. And you've had that happen to you. Y eso le ha pasado a usted también. And when that turn comes, it's frightening. Y cuando esa curva viene o esa esquina viene, eso puede asustarlo a uno. But thank God when we have hope, Pero gracias a Dios porque tenemos esperanza, we see where we're going. porque sabemos hacia dónde vamos. We keep our eye fixed on where we're going. Mantenemos nuestra vista fija en aquello que podemos ver. Thank God we go through those Y situations. gracias a Dios que podemos atravesar esas situaciones. And God adjusts our life to His will. Y Dios va ajustando nuestra vida de acuerdo a su voluntad. And we say, God, thank you. I know it's your will. Everything is all right. Y decimos, Señor, gracias, yo sé que es tu voluntad, todo va a estar bien. So when you feel down and things are going the wrong way, Así que take your hope and look at God. cuando te sientes cabizbajo y las cosas no van como tú quieres que vayan, mira hacia adelante, enfócate en lo que tienes delante. Amen. Now those four blessings of salvation, Paul says, are our hope. Y en estas bendiciones, o entre estas bendiciones, está la esperanza, dice el apóstol Pablo. But in verses 3 and 4, he expands our hope. Pero en versículos 3 y 4, Él va expandiendo nuestra esperanza, nuestra esperanza. Okay. Y lo que significa, o sea, nos da más detalles. And let's read verses 3 and 4. Vamos a leer 3 y 4. And I'll read them all together. And not only that, but we also glory in tribulations. Emphasize that when Y you no, say that. okay. Knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Here we see how we grow in our salvation experience. Aquí podemos ver cómo nosotros crecemos en nuestra experiencia de salvación. Because we have been justified, we are at peace with God. Por causa de que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. We have grace to stand, Tenemos gracia para estar firmes and we rejoice in our hope. y nos regocijamos en esta esperanza. And we are prepared as much as possible for the difficult things that we will face in Y life. estamos preparados en la forma mejor posible para enfrentar las cosas que sí van a suceder en nuestra vida. Life has its tribulations. La vida tiene sus tribulaciones And salvation does not exempt us from those y la tribulations. salvación no nos hace exento de tener que pasar por esas tribulaciones. Amen. I would like to know what words mean. A mí me gusta saber el significado de palabras. And tribulation is not a word we use every day. Y la palabra tribulación no es una palabra que usamos normalmente, usualmente, diariamente. No, I think I know what the word means. Yo creo que yo sé lo que significa la palabra tribulación. But I'd like to know what the Apostle Paul really wrote when he wrote the scripture. Pero yo quiero saber, en verdad, lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando él escribió esta palabra. And when he wrote the word tribulations, Y cuando él escribió la palabra tribulaciones, in the Greek language it means pressure. en el idioma griego significa presión o presiones. So tribulations is a theological word most of us really don't understand. Así que la palabra tribulaciones es una palabra teológica que la mayoría de nosotros no entendemos. But we do understand the pressures of life. Pero sí entendemos lo que significan las presiones de la vida. Amén. How many of you work a job or have ever worked a job? ¿Cuántos de ustedes trabajan en un trabajo o han trabajado antes en un trabajo? Okay, did you have pressure in your job? ¿Ustedes tenían presión en el trabajo? You have a boss that says, get this done now. Un jefe que dice, oye, hay que hacer esto ahora mismo. Pressure. Presión.
Yes. Wives at home, mothers. Esposas en la casa, madres. You know that the husband's coming home from work, the children coming home from school, and you got to have a meal on the table. Y saben que ya llega el esposo a la casa y que los niños van a llegar y hay que preparar una cena y tenerla lista en la mesa. Okay? Now, I've been married 44 years, Yo estaba casado ahora 44 años and I've observed a mother and wife dealing with that circumstance. y yo he podido observar lo que es una madre y una esposa tener que tratar con esas circunstancias. And that's pressure. Y eso es presión, Because you have to do the washing and the cleaning and everything else before you get that done. porque hay que lavar y limpiar antes que comenzar la comida. And then there's just other pressures of life, how we feel, how we interact with people, what the neighbors are Y doing. después otras presiones que van entrando en nuestra vida. ¿Qué es lo que están haciendo los vecinos? ¿Qué tengo que yo que hacer? ¿Cómo me siento en mi cuerpo? If you look at the advertisements on the television or the newspaper, Si uno observa los anuncios que están en el periódico o en la televisión, you see advertisements for all kinds of medications to deal with the pressures in life. vemos anuncios para todo tipo de medicinas o medicamentos que ellos promueven para la ansiedad, para el estrés, para la presión de la vida. Yeah, you ever seen them, you know? You got the guy, oh Yes. my goodness. Pero Oh. o tienen el muñequito ese que tiene la cosita aquí atrás, que hay que darle cuerda para que el muñequito se pueda alentar. He takes the pill and, oh Y entonces se toma la my. pastilla y todo está alegre y qué lindo está el día. So you go to the drugstore, you buy this pill, and you'll be happy and Y strong. entonces usted va a la farmacia y piensa, si toma esa pastilla usted va a estar feliz y fuerte. It doesn't work that way. Así no funciona. Life has its pressures, and you will go through those La pressures. vida tiene presiones y usted va a atravesar esas presiones. There is no escape from the pressures of life. No hay escape de las presiones de esta vida. But because of the blessings of salvation, we can glory in the pressures of life. Pero por causa de las bendiciones que produce la salvación, podemos gloriarnos, podemos regocijarnos en esta vida, bajo las presiones. Now, the Greek word for glory means joy. Ahora, la palabra griega para la palabra gloria significa gozo. So we can have joy in the pressures of life. Así que podemos tener gozo en las presiones de la vida. See? Sí. And we can take joy for several reasons. Podemos tener gozo por causa de varias razones. The first reason is that God gives us grace. La primera razón es porque Dios nos da la gracia. Amén. And second of all, Jesus gave us His example how to handle pressure in a way that glorifies God. Y segundamente porque Jesucristo nos dio su ejemplo de cómo de poder moverse y operar bajo la presión y aún así glorificar a Dios. You may not realize it, but Jesus experienced the pressures of life that you experience. Puede ser que usted no se dé cuenta, pero Jesucristo experimentó las presiones de la vida igual como usted la ha experimentado. And thank God He left us an example of how to deal with Y pressure. gracias a Dios que Él nos dejó un ejemplo de cómo tratar con estas presiones. And one thing His example shows us is that eventually the pressure will come to an end. Y una de las cosas que su ejemplo nos mostró es que al fin y al cabo esa presión va a terminar. So friends, life may have many pressures for us. Así que amigos y seres queridos que están aquí en esta mañana, la vida puede estar llena de presiones. But we keep that eternal end in our Pero mind, mantenemos ese fin eterno en nuestras mentes. and we joy in the fact that soon Y tenemos gozo en el hecho de que pronto we will be in a place where there can be no tribulation. estaremos en un lugar donde no puede haber tribulaciones. Maybe 20, 30 years before God calls you home. Puede ser que pasen 20 o 30 años antes que Dios lo llame a su hogar. But whatever pressures you have to live in this life, one day there will be no pressure Pero cualquiera que because you're with sea, Jesus. pero cualquiera que sea su presión en esta vida, un día ya no habrá más presiones y usted estará con Jesús. Now the Apostle Paul also said that with the blessings of salvation, pressure will produce perseverance. El apóstol Pablo también nos habla de que aún con las tribulaciones, la tribulación nos produce en nosotros paciencia.
Now, as I just said, there will always I'm be sorry. pressures. I'm sorry. Try something in English. Okay. En inglés dice perseverancia en vez de paciencia. Okay. Casi lo mismo. As I just said, there will always be some kind of pressure in your life. Siempre habrá un tipo de presión en nuestras vidas. But successfully enduring pressures is like physical exercise. Pero tener que pasar por la presión es como hacer un ejercicio físico. It builds strength and ability to endure. Hace que crezcamos en fuerzas, nos fortalece, nos hace que nos pongamos más fuertes y vamos a poder soportar más. Now, it may seem strange to say this, Puede parecer extraño a ustedes yo decir esto, but without pressures in life, pero sin las presiones de la vida, we would become spiritually weak, nos convertiríamos en cristianos débiles and we would be no good to ourselves or to God. y no pudiéramos hacer ningún bien a nosotros mismos ni a Dios. You need to realize when a pressure comes, God has permitted it to come into your life. Usted tiene que darse cuenta que cuando la presión de la vida llega a usted, usted tiene que verlo como que Dios ha permitido que esa presión llegue. There is something in your life He wants you to take hold of. Hay algo en su vida que Él quiere que usted se aferre a eso, se agarre a eso. Algo que Él quiere mostrarle. And when you take hold of it, it will first of all be for your good, Y cuando usted se agarra a eso, primeramente va a ser por su bien and it will be to the glory of God. y va a ser para la gloria de Dios. When you are in life situations, Cuando usted está en la situación de la vida and people see you going through those situations with the peace of God, y las personas observan que usted pasa por esa presión, pero con la paz de Dios, they say, how can you go through that? ellos dicen, ¿cómo es que tú puedes pasar por eso? And I tell people, I'm not so strong, Y yo le digo a la gente, yo no soy tan fuerte, but it's God that gives me pero grace. es Dios quien me da a mí la gracia. Amén, amén. It's God that causes me to persevere. Es Dios que me causa a mí a tener paciencia, a poder perseverar. Sometimes I feel like I'm just dragging along through that Y situation, a veces me siento que yo mismo me estoy arrastrando a través de la situación, but my hand is in the hand of the Lord Jesus. pero mi mano está agarrada en la mano del Señor Jesús. He's taking me through one step at a Y time. Él me está llevando un paso a la vez. And thank God I don't have to frown and be grumpy. Gracias a Dios que no tengo que estar con la cara larga y estar de mal humor. Or maybe I'm not smiling all the time, Puede ser que no esté sonriendo constantemente, but I have a peace that others can see. pero tengo una paz que otros pueden observar. Thank God for that. Gracias a Dios por eso. So friends, pressure produces perseverance. Así que, estimados, la presión produce paciencia o perseverancia. And Paul said that perseverance builds character. Pablo dice entonces que la paciencia produce prueba. What is character? ¿Qué es lo que es prueba? We tend to think of character in terms of adjectives. Nosotros pensamos en la palabra prueba como si, en la forma que lo estamos usando en inglés, como si fuera un adjetivo. So character is being honest. Entonces la palabra que usan en Spanish is not like that, so I'm just going to briefly say it. La palabra esta no es la palabra en inglés que puede ser tomada en dos formas. Es como es prueba para nosotros. What she said. The character we think of, being honest, kind, trustworthy, and things like that. But that's not what character is. Pero aquí esta palabra no significa eso. In the context that Paul used the word character, En el contexto que Pablo usa la palabra aquí prueba, it means proof. significa, sí, en Spanish es exactly like that. Is that what it says in Yes. Spanish? Es Thank you. exactamente eso, una prueba, es evidencia. Your Bible is better than ours. I think so. First in that verse. Dicen que la Biblia de ellos, de nosotros es mejor que la de ellos en inglés, por lo menos en esta escritura. See, we've always had to struggle in English to figure out what that meant. En inglés siempre hemos tenido como un dilema en tratar de entender lo que la palabra en inglés, porque en inglés tiene otra palabra completamente diferente. So you've known it all the time. I had to do a lot of studying. Yo tuve que estudiar mucho y ustedes ya lo sabían todo el tiempo que es prueba. But the point is this. Pero el punto es este. Going through the pressure of life in a godly way Pasando por la presión de la vida en una forma piadosa
demonstrates the presence of God in our Demuestra la lives. presencia de Dios en nuestras vidas. Proof is like squeezing an orange. La prueba es como apretar una naranja When you o squeeze, exprimir una naranja. when you squeeze an orange, what comes out? Cuando uno exprime una naranja, ¿qué sale? Milk, right? Leche, ¿verdad? Leche, Coffee? café, Money? dinero. No. Orange juice comes out. No, jugo de naranja sale de la naranja. Well, why does orange juice come out? ¿Y por qué sale el jugo de la naranja? Because it is an orange. Porque es una naranja. And its character is to be an orange. Y no, eso no está bien. Okay, I just can't say it's good. Su naturaleza es naranja. Y por su naturaleza, la naranja va a producir jugo de naranja. So when pressure comes into your life, something's going to come out of it. Entonces, cuando usted pasa por las presiones de la vida, algo de usted va a salir. Is it going to be the grace of God? Va a ser la gracia de Dios, Is it going to be selfishness? va a ser egoísmo, Is it going to be covetousness? va a ser codicia, Is it going to be peace? va a ser paz. What is inside will come out Lo when que the está- pressure is on. Lo que está dentro de usted, lo que va a salir cuando la presión se enciende o se pone. So my friend, what comes out of your life when the pressure is on you? Así que mi amigo, la pregunta para usted es, ¿qué sale de usted cuando usted tiene la presión de la vida encima? Gloria al Señor. When godliness comes out, Cuando la piedad de Dios sale de usted, it confirms to us, nos confirma a nosotros and it confirms to those who know y us, le confirma a otros que nos conocen that God is really in our de lives. que Dios en verdad está en nuestras vidas. See, we are not just religious people. Que Gloria a ve, Dios. nosotros somos gente religiosa. Gloria a We are people who have a genuine relationship with God. Somos personas que tenemos una relación genuina. Gloria a Dios. We come to church not just because of the things that we believe. Y no venimos a los servicios porque simplemente lo creemos. We come to church because we have a relationship with God. Venimos a la iglesia, a los servicios, por causa de nuestra relación con Dios. And when pressure comes on us in our lives, Y cuando la presión llega a nuestras vidas, listen to this, escuche esto, Church of God doesn't come out. la iglesia de Dios no sale. It needs to be God that comes Tiene que out. ser Dios el que sale. Gloria al Señor. The world is sick and tired of religious people. El mundo está harto de personas religiosas. They want to find people that really know Amen. God. Ellos quieren ver personas que están llenos verdaderamente de Dios. Gloria a You Dios. see, they have pressures in life too. Usted ve, ellos también tienen sus presiones de la vida. And they don't like the way that their life turn out when they're under pressure. Y a ellos no les gusta cómo su vida sale o luce cuando ellos están bajo presión. But when they see you respond to the pressures of life with the grace of God, they say, I want what you Right. have. Pero cuando ellos ven que usted responde a la presión de la vida en la forma que usted responde con la paz de Dios, entonces ellos dicen, yo quiero lo que tú tienes. Gloria. So when you pray, God, please use me. Así que cuando usted ore y usted le pide a Dios, Señor, por favor, úsame. Be ready for God to allow pressure to come in. Prepárese para que Dios le ponga presión. Because you might want to show that neighbor or that coworker what salvation is all Praise about. God. Porque puede ser que él quiera que usted le demuestre a ese vecino o a ese compañero de trabajo de verdad lo que usted tiene dentro de usted, Gloria. salvación a través de usted. So thank God for character, for the proof that Así God que is le in damos our gracias a life. Dios por la prueba que Dios nos da. And Paul says that character produces what? Y después la prueba produce ¿qué? Hope. Esperanza. That great blessing of Esa- salvation. Esa gran bendición de la salvación.
Salvation blesses us with hope, La salvación nos bendice con esperanza. Amén. but hope must be used for it to be of any value in our lives. Pero para que tenga algún valor en nuestra vida, la esperanza hay que usarla o utilizarla. You see, hope must not be just a theory for us. Usted ve, la esperanza no puede ser una teoría para nosotros, It must be something of which we are consciously aware. sino que debemos estar muy conscientes o al tanto de esta esperanza. We live our life in hope. Vivimos nuestras vidas en esperanza o con esperanza. And hope is not wishful thinking. Y la esperanza no es tener un deseo bueno y quizás o yo quisiera. Hope is a certain knowledge of where we're going. No es un deseo mental, sino es algo tangible. And a certain knowledge that God is going to take us there. Y el conocimiento, la certidumbre, la certeza de que Dios sí nos va a llevar hasta allí. Amén. When pressures make us more like God, Cuando las presiones nos hacen más como Dios, our desire to reach our eternal goal nuestro deseo de alcanzar esa meta eterna will motivate everything about our lives. va a motivar todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. I want to make it to heaven. Yo quiero llegar al cielo. I'm not going to get distracted by the things of this world. No voy a ser distraído por las cosas de este mundo. I'm not going to let the good things in life distract me. No voy a dejar que las cosas buenas de la vida me I'm distraigan. not going to let the bad things in life distract Y me. no voy a dejar las cosas malas que me distraigan. I know where I'm going. Yo sé hacia dónde yo voy. And I know God is going to take me there. Y yo sé que Dios me va a llevar hasta allí. And finally, verse 5. Y finalmente el versículo 5. Our third hope is mentioned here. Aquí la esperanza por tercera vez es mencionada. He says, now hope does not disappoint. Y la esperanza no avergüenza. Why? ¿Por qué? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Porque el amor de Given to Dios us. ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. You see, we cannot be disappointed when we experience these blessings of salvation. Usted ve, no podemos ser avergonzados cuando nosotros experimentamos estas bendiciones de la salvación. And these blessings are ours because of the great love of God. Y estas bendiciones son nuestras por causa del gran amor de Dios. And the Bible says La Biblia dice His love is in our lives because the Holy Spirit of God lives in Gloria a us. Dios. que su amor está en nuestras vidas porque su Espíritu Amen. mora en nosotros. So my friends, Así que mis amigos, hope is the blessing of salvation brought to our lives la through, esperanza es la bendición que es traída en nuestra vida por la salvación, through justification, a través de la peace justificación, with God, la paz para con Dios, grace to stand, la gracia para estar firmes and the tribulation that produces y character. las tribulaciones que producen esa prueba en nosotros. Do you have this hope? ¿Tiene usted esta esperanza? My friends, do you have the Holy Spirit of God? Amigos, ¿tienen ustedes el Espíritu de Dios? Is He living in you Mora Él en usted, so that you are not disappointed with your life, para que entonces usted no esté decepcionado con su vida, but you have a deep and abiding sense Pero- of the love of God? sino que tiene un sentido muy profundo que el amor de Dios habita en usted. Thank God for the blessings. Gracias a Dios por la bendición. Praise God. Punto de 10.